Procesos de erosión de las aguas salvajes. Primero tenemos las lapias. Son lápices solenarios, son surcos u oquedades de dimensiones pequeñas o medianas separados por tabiques o paredes de roca, en algunos casos agudos. Aparecen en afloramientos de roca caliza afectada por procesos kársticos. Los lápices se forman por disolución superficial de la caliza afectada por alguna escorrentía o almacenada superficialmente en puntos donde la microtopografía permite una mejor retención o canalización del agua o la humedad. Los lápices en algunos casos pueden alcanzar importantes dimensiones métricas y estar muy separados entre sí, constituyendo macrolápices que definen paisajes conocidos popularmente como ciudades encantadas. El relieve kárstico se debe a la erosión del agua en las piedras calizas. Suele ser común encontrarse fenómenos como rocas calizas, evaporitas, dolomitas y cuarcitas. De esta manera, actualmente encontramos un relieve sólido que se va degradando y va disolviendo la roca en función de las condiciones del ambiente y por lo general se caracteriza por la ausencia de agua superficial debido a la filtración de la misma. Genera variedad de formas como cañones, cuevas de estalactitas o poljes. En este caso podemos ver una que se presenta en forma de cuevas. El proceso de formación del modelado o relieve kárstico es realmente lento y produce en zonas calcáceas, donde las rocas calizas experimentan una variación en su composición química con la acción del agua. La disolución kárstica se debe a un proceso químico por el cual el dióxido de carbono de ciertas aguas más ácidas, como la que proviene del deshielo, interactúa con la roca caliza creando bicarbonato cálcico, que es altamente soluble. Por tanto, cuando las aguas, tanto superficiales como las subterráneas, penetran en las fisuras de estas mismas rocas, van disolviéndose. En otros casos, no es necesario que el agua sea ácida para que altere la estructura de la roca, sino que al evaporarse el agua, el bicarbonato de sodio y el gas que desprende entran por fisuras mucho más pequeñas y las sales se cristalizan, formando lo que conocemos como estalactitas y las estalagmitas, que se encuentran en cuevas y otras estructuras subterráneas. Por tanto, las alteraciones químicas de las que hablamos son las que forman elementos del paisaje kárstico, que pueden ser exokársticas, es decir, que se forman en las zonas exteriores, o endokársticas, que se forman en las zonas subterráneas. Las carvas. Las carvas son socavaciones producidas en rocas y en suelos de lugares con pendiente a causa de las avenidas del agua de lluvia. Estas producen la llamada erosión remotante. Se producen tan solo en el sustrato de tipo arcilloso. Si hay dos o más cárcavas que avanzan paralelas en línea recta, se llaman ríos. Se concretan normalmente en abarrancamientos formados en los materiales blandos por el agua arrollada, que cuando falta una cobertura vegetal suficiente ataca las pendientes, excavando largos surcos de bordes vivos. Las chimeneas de hada. Se trata de una formación hecha de roca blanda cuyo origen es sedimentario. Se trata de estructuras geomorfológicas creadas a partir de la roca blanda de origen sedimentario. Normalmente se encuentran en zonas como lo son desiertos, zonas áridas, regiones con clima seco y cálido. Presentan un tamaño muy variable. Existen chimeneas de hada que pueden medir desde unos pocos metros a tener la altura de un edificio de 10 pisos. Todo depende de los minerales y las rocas que estén depositados en ella. Existen numerosos tipos de roca y minerales que pueden poner en estas chimeneas y que las hace variar de color. Las chimeneas de hada se forman a partir de la unión de muchas gotas de lluvia que forman un flujo de agua constante. Este flujo de agua constante se mantiene durante un pequeño lapso de tiempo. Para que se formen las chimeneas de hada se necesita un suelo blando, que la corriente superficial genere cárcavas de gran profundidad
y que dicha escorrentia se mantenga en el tiempo de forma frecuente. Hay que decir que estas formas singulares ocurren con mayor frecuencia en materiales poco consistentes. Para que tenga una mayor exactitud de dónde se puede crear una chimenea de hada, hay que irse a los lugares arenosos y que estén protegidos en la parte superior por las rocas más duras. De esta forma se consigue que el agua erosión en parte inferior del terreno y no la superior. El agua de escorrentia se encarga de arrastrar los materiales de los laterales y como resultado se dan formas cilíndricas cada vez más alargadas. Estas geomorfologías acaban siendo parecidas a las chimeneas de las pegueras segovianas. Si analizamos a pequeña escala, podemos ver que esta morfología suele ser de tan solo unos centímetros. Normalmente, la parte superior de las chimeneas de hada se encuentran en algunos cantos de cuarcita. La cuarcita es un mineral bastante resistente y eso hace que la erosión en la parte superior se pueda formar la chimenea de hada. No solo la lluvia tiene un papel fundamental en el origen de las chimeneas de hada, el viento también es un agente erosivo que actúa a gran escala sobre estas formaciones geomorfológicas. Se forma cuando la erosión diferencial deja una roca más dura sobre un sustrato más blando y erosionable. La roca dura hace de paraguas y evita parte de la erosión del material subyacente. En algún momento, debido a la erosión, la estructura puede volverse inestable, cayendo la roca más dura y que hace de paraguas, dejando completamente sin protección a la columna de material más blando que hay por debajo. En el caso que vemos, la chimenea de hada está formada de conglomerados, que es material más duro, y areniscas, conglomerados margas, que son más blandos. Un deslizamiento de ladera provocó que estos estratos cayesen al fondo del valle y que los conglomerados se rompiesen durante la caída, permitiendo así la formación de esta chimenea de hada. En la actividad erosiva de las aguas salvajes encontramos tres ramas fundamentales, las cuales son el clima, el terreno y la vegetación. En el clima se tiene que, al ser estacional, ¿no?, que en unas partes se puede dar invierno, en otras verano, eso influye a que se den cambios para las aguas, digamos, por ejemplo, puede ser el deshielo o el invierno en algunas regiones donde se puede dar el crecimiento, el desbordamiento de los ríos, alguna cuenca hidrográfica. Después tenemos el terreno. El terreno influye según su pendiente y su composición de los materiales. Pues se sabe que un terreno con una pendiente pronunciada pues conlleva que cuando se dé el desplazamiento de agua se pueda dar en cantidad, se pueda crear como por ejemplo un cañón. Y en cuanto a la composición, pues también influye demasiado, a la composición del terreno influye demasiado, ya que si es un terreno inestable puede arrastrar materiales, diferentes tipos de materiales que hayan en su ecosistema. Y en cuanto a la vegetación, esta es importante ya que va a servir es para proteger con sus raíces los árboles y todo tipo de vegetación con sus raíces, ellas se amarran al terreno, las cuales influyen para que no se den desbordamientos ni ocurran deslizamientos de terreno. Entonces esta última sirve más, es como un controlador para mitigar un poco esos efectos. Aguas salvajes.
Bueno, las aguas salvajes se provienen de más que todo de las lluvias y el deshielo y el rocío de los ambientes y corren sin curso fijo hasta incorporarse en un río o mar y a lo largo de su recorrido estos erosionan la roca y llevan materiales formando al final de su desaparición o de su desembocadura, eh, formando el abanico aluvial que es donde todo el material que arrastran lo llevan y lo depositan ahí. Uno de los principales es el clima, en donde es un factor que influye en la erosión de las aguas salvajes y es una forma de depositar estas aguas. eh, Aparecen climas donde las precipitaciones son escasas, pero torrencialmente también. Este clima es más que todo en zonas secas. El terreno, al ser erosionado, hace que este quede en una forma de V, creando barrancos profundos, y este recoge el agua que provee las cárcavas. En los terrenos más difíciles de erosionar, o sea, los suelos más duros, el agua forma canales en donde la tierra va erosionando eh, por lados donde la tierra es más blanda y se acumula en estos bajando en las pendientes más pronunciadas, haciendo canales en medio de la roca, en donde se acumula y va corriendo el agua, las aguas, los torrentes. Bueno, son cursos de agua que con cauce fijo y un caudal estático, pues no llevan agua después de grandes épocas de lluvia o épocas de deshielo. Cuencas de recepción donde nacen las aguas salvajes de los torrentes. Vamos, el canal, se forma un canal de desagüe, que es el cauce por donde circula el agua, y un cono de deyección que desemboca, es la desembocadura del torrente. Las torrentes de las montañas son aguas de corto recorrido y fuentes pendientes. Desembocan en un valle fluvial más amplio. Esto hace que las rocas se erosionen formando barrancos. Estas aguas proceden de las lluvias y del deshielo y el clima húmedo. Luego están los torrentes áridos, que solo llevan aguas procedentes de las lluvias de forma intermitente, de las escasas pendientes o cauces ancho y plano, y se les llama ramblas. Bueno, los ríos también son una de este modo, donde digamos son aguas de un cauce fijo y un caudal continuo. Aunque este puede variar dependiendo de la estación, ya sea un año seco o una época seca o de mucha lluvia con mucha precipitación, esta, la abundancia de precipitación. Bueno, existen varios moldeados de la relieve que forman los ríos, como está el cañón, que son largas zanjas profundas con paredes escaparadas. Son formadas por la erosión que hace un río el curso alto de la acumulación de estas aguas, los deltas, que son depósitos de sedimentos en las desembocaduras de un río en el mar. Los meandros, que son cursos del río, aunque hay curvas muy pronunciadas gracias a la erosión del agua de la tierra. Desembocaduras, parte más baja de un río donde vierten sus aguas al mar o otro río. Y las cascadas son tramos de un curso fluvial donde, por causas de la fuerte desnivel del lecho o cauce, el agua cae verticalmente por efecto de la gravedad. Bueno, yo voy a hablar aquí sobre unas imágenes de las aguas salvajes. Estas aguas salvajes pues están en terrenos sueltos o pocos consolidados. El agua va arrastrando materiales y va formando, bueno, arrastra material y pues por la pendiente va formando unos surcos, grandes surcos que estos se llaman cárcavas.
Así como se ve, pues esas zanjas, esas, ¿cómo son? ¿Cómo se dice eso? Como las cárcavas, pero pues uno lo conoce más como zanjones o algo así. Están estas piedras, existen, con el terreno existen piedras grandes que estas ayudan para a proteger el suelo de la erupción que hay por debajo. Eh, el agua arrastra materiales que no están protegidos y se forman chimeneas de hadas. En estos son rocas solubles, como las calizas, los yesos, y forman surcos separados por agudas crestas que hacen que el terreno sea prácticamente intransitable. Esta, de, esta formación se llama la, lapiaz. Lapiaz. Así se ve como la piedra toda porosa. Son unas llamadas lapias. Aquí vemos de que en las laderas de la pendiente es grande. Aquí vemos que pues hay una pendiente, hay harta pendiente aquí en esta imagen. Esto hace que bueno, una lluvia sea intensa, pues en el momento en que se empieza a llover, pues el agua se va canalizando, se puede decir, y puede empacar al terreno, pues empieza a traer terreno, a arrastrar terreno, se hace que se deslicen las praderas, y esto se llama avalanchas. Son de las que se forman a la orilla de los ríos, de los costados, que empieza a bajar el agua y se empieza a comer como las partes, los costados. Entonces eso empieza a derrumbarse, a traer material que se va formando la avalancha. Más abajo, digamos, se empiezan desde cierta parte, bien desde encima, la parte alta, y por la pendiente pues va recogiendo todas esas aguas y va cogiendo fuerza, más encima todo el material que saca de los costados, y pues eso va generando una avalancha.